Dios los bendiga, mis amados hermanos, en esta mañana. Pueden tomar sus lugares. Estamos poniendo la puesta en marcha en todo lo que es los ministerios de la iglesia. Ya los próximos días va a salir la información, horario de cada uno de los ministerios en su desarrollo, en las oportunidades que la iglesia va a tener para poder acompañar, sumarse a esta obra que tiene como finalidad poder administrar todo el rebaño y hacer que cada uno de ustedes pueda encontrar su lugar y su espacio en nuestra iglesia. Así que en esta mañana nos complace ceder este lugar a uno de los ministerios que está trabajando dentro de la iglesia a través del estudio bíblico, en la persona de nuestro querido hermano Alejandro Bañez, que en esta mañana nos va a compartir la palabra del Señor. Así que Alejandro, Dios te bendiga, adelante, y recibimos a Alejandro con un fuerte aplauso y a la palabra del Señor. Gracias, Miguel. Una segunda apoyo. Amable, sí. Hola hermanos, buen día. ¿Cómo están? Amén, qué bueno. Y bendiciendo. Bueno, gracias pastor por la convocatoria. Tal como él lo decía, con mi esposa, con Adrián Chávez, que no sé si está aquí presente. Gracias mi amor. Me hacía seña mi mujer así. Estamos a cargo de este Ministerio de Estudios Bíblicos que se llama GEB, G-E-B larga, que quiere decir Grupos de Estudio Bíblico. Este año venimos ya con la alegría de ver que las cosas se están volviendo a la normalidad otra vez, así que prontito se van a enterar de algunos proyectos nuevos que estamos teniendo y que involucran la labor evangelística, grupos de estudio bíblico para evangelizar, y vamos a necesitar mucha gente dispuesta a compartir la palabra con sus amigos, con sus vecinos, con compañeros de trabajo. Ya estaremos dando precisiones para arrancar el año con todo y para que muchas almas se acerquen al Señor, y así como somos bendecidos, que podamos también ser de bendición. Bueno, hermanos, les propongo algo. Oremos para que el Señor respalde su palabra. Yo quiero ser una herramienta útil. Honestamente, a veces me siento tan poca cosa, pero honestamente también confío en el Señor, que ha sido bueno conmigo, y su palabra es eficaz, es viva, penetra profundo, sabe lo que hay dentro de nosotros. Y yo tengo la confianza en esa palabra, que es del Señor, el Dios vivo. Entonces, ¿qué le parece si oramos? Y le decimos, Señor, yo quiero hoy recibir tu palabra. Y si es posible, les pido que oren por mí, para que no sea estorbo. Señor, te doy gracias por este día, por esta oportunidad que me das de poder exponer tu palabra. Señor, confío plenamente que es tu palabra la que es viva y eficaz, no yo. Y confío plenamente que esa palabra que viene del seno de tu trono tiene el poder de penetrar profundo en las personas, de discernir sus pensamientos, sus emociones, y tiene la capacidad de transformarlo todo, como lo hiciste conmigo. Señor, yo en esta mañana bendigo a esta iglesia y a todos los que están escuchando este mensaje por YouTube, para que puedan ser sensibles a tu llamado y también dispuestos y obedientes a hacerte caso. Yo también, Señor, quiero ser sensible y dispuesto siempre, hasta verte cara a cara. Te damos gracias por esta oportunidad de conocerte más hoy. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ¿les pasó alguna vez de sentir que ustedes estaban haciendo todo bien y de repente algo está mal? ¿Les pasó alguna vez? Y de decirles, pero Señor, ¿qué onda con vos? Me esfuerzo por hacer todo bien y al final puse esa imagen simplemente como un pequeño disparador para que pensemos en esas situaciones de nuestra vida en donde a veces venimos bien y de repente algo se mete en el camino. Me acordaba
hoy a la mañana de una situación que tuve hace 2 años, volviendo de los esteros de Liberá. Teníamos y seguimos teniendo con mi esposa un proyecto evangelístico que consiste en compartir viajes con familias. Pasar buenos momentos, pero a la vez, con nuestro testimonio, sin hablar, mostrar a Jesús. Y veníamos muy felices porque creíamos que habíamos podido compartir un tiempo precioso con 2 familias, que gracias a Dios son cristianas ahora. Y decíamos, bueno, genial, todo salió redondo, vimos los bichitos, paseamos, estuvo hermoso. Y a la vuelta de noche, julio, frío, en el medio de la nada, ya cuando las otras familias se habían ido cada uno por su lado, el auto hace ta, 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 en el medio de la noche. Me acuerdo y todavía me causa mucha gracia, porque yo en otro momento hubiera pataleado, me hubiera quejado, me hubiera contraenfurecido. Pero Dios estaba tratando conmigo y de una y otra forma Él me estaba mostrando que Él siempre estaba conmigo. Entonces esa vez me calmé, los chicos ya empezaron a ponerse reangustiados y me acuerdo, el más chiquito, Emanuel, que en ese momento tenía, ¿cuánto? 8, 9 años, lloraba y decía, vamos a ser pobres. ¿Por qué? Porque no vamos a tener más auto, decía así. Y él estaba, pero destruido. Y era muy gracioso ver cómo a medida que ellos eran más grandes, sus reacciones iban siendo más tenues, menos eufóricas, porque se daban cuenta de que las cosas igual estaban bien. Ya el más grande, que había tenido ciertas historias con el Señor, estaba sereno. Y yo les propuse a mis hijos, oremos, el Señor nos va a ayudar. Encima no había señal, estaba complicado, pero tuvimos un momento de señal y ahí pudimos pedir una grúa. Y iba a tardar 2 horas en llegar desde Resistencia. Imagínense, nosotros estábamos en los esteros. La cuestión es que en un momento, ya después de haber orado, después de haber pedido la grúa, les digo a los chicos, tranquilos, vamos a quedarnos tranquilos. Salgo a poner las balizas y mis hijos, desobedientes, me salen conmigo para quedarse ahí al costado del camino. Hacía frío y de repente pasó un auto. Para hacerla corta, este auto, al ver a mis hijos, tuvo empatía. El conductor, porque tenía hijos, uno de la misma edad que mi hijo más chico, para el auto, da la vuelta, nosotros así, porque en el medio de la soledad, de la oscuridad, no sabíamos bien qué pasaba, y este hombre fue una ayuda que el Señor envió. ¿Y saben qué? Este hombre paró y dijo, mirá, lo vi a tu nene, y la verdad que me puse a pensar, yo conozco este lugar, acá roban, acá es peligroso, hay muchos accidentes por los animales sueltos, vamos, sí o sí yo te llevo de acá, me dice el hombre. Resultó que nos llevó hasta una ciudad que se llama San Luis del Palmar, y durante todo ese recorrido de más de 1 hora de viaje, vinimos orando por él, bendiciéndolo, porque mis hijos no podían creer esa obra maravillosa que vieron de alguien parando y rescatando a un desconocido. Y vinimos bendiciéndolo a este hombre, y fue lindo, la verdad. Cuando llegamos a San Luis del Palmar, le digo a este señor que habíamos estado orando mucho por él, que le estuvimos bendiciendo todo el camino, y él quedó asombrado y maravillado. Y la esposa me dijo que él no quería ir a la iglesia, ella era creyente, pero él no quería saber nada. Sin embargo, quedó impactado por las oraciones de mis hijos. Yo le pedí a mis hijos que oraran por él, hicimos una ronda y oramos por él, y mis hijos oraron por él. Y ese hombre estaba conmovidísimo, y estoy seguro, no lo volví a ver nunca más, estoy seguro que el Señor estuvo completando la tarea que su esposa habría estado haciendo y el Señor estaba obrando. ¿Por qué cuento esta anécdota? Final. ¿Cómo termina todo? La grúa nos va a buscar a San Luis del Palmar, viene el de la grúa y me dice, pero esto es una... Cuando yo le cuento lo que pasaba, me conectó así, abajo se había desconectado en uno de los pozos que agarré en el camino, se desconectó el filtro de nafta, hizo así y andaba el auto. Conclusión, ¿hay que saber de mecánica? No. Otra la conclusión. Nosotros teóricamente teníamos un problema. Mis hijos estaban, el más chico sobre todo, desesperado. Pero todo terminó en bendición para más gente.
mis hijos que aprendieron a esperar en el Señor y a no desesperarse, y este hombre que recibió una bendición absolutamente inesperada, que estoy seguro que trajo cola celestial, no tengo la menor duda. A veces suceden situaciones, hermanos, que nos ponen en jaque. Nosotros veníamos de estar predicando el Evangelio con estas familias. Era injusto que nos quedáramos varados en el camino. Podríamos haber dicho, pero Señor, ¿qué te pasa? ¿Se te saltó la cadena? ¿Saben qué? Yo no soy ningún héroe de la fe. Esa misma pregunta yo se la hice un año antes al Señor. Meses antes. Estaba muy enojado y decepcionado porque no me iba nada bien. Y yo me quejé. Y le dije, Señor, me sacaste la mano de encima. Y saben que el Señor me respondió en una estación de servicio con una persona desconocida. Otro día les voy a contar esa historia. Pero desde ese día Dios marcó mi vida. Y me hizo entender que Él nunca suelta la mano a sus hijos. Ni a vos ni a mí. Y que las pruebas y que las dificultades tienen un propósito. Siempre tienen un propósito. ¿Amén o no? Bueno, permiso. Resulta que hay un señor, vamos a la siguiente por favor, se llamaba Abraham, un hombre que venía bien, como nosotros veníamos bien de ese viaje de Liberá. Este hombre andaba bien, venía bien por la vida. Dios le prometió que lo iba a bendecir, le prometió bendición y él creyó. Esto arranca en Génesis capítulo 12, están invitados a ver la historia de él. Hoy no lo vamos a hacer por una cuestión de tiempo, pero los invito a leer desde el capítulo 12 de Génesis. Cómo Dios le prometió a este hombre bendición para él. Él creyó. Y recibió esa bendición. Y fue de bendición. Podríamos decir que era un hombre espectacular. De hecho, ¿cómo lo llamamos a Abraham? El padre de la fe. Creyó, recibió bendición. Pero ¿saben qué? Su fe a veces se quebrantaba. En 2 ocasiones, primero en Egipto, con el faraón y después con Abimelec, él distorsionó la verdad. Y a su esposa le dijo que se hiciera pasar por su hermana. Aunque en realidad era media hermana de él, en ese tiempo se permitía eso. El tema es que él distorsionó la verdad. Y buscó una herramienta que según su criterio y sin dependencia de Dios, lo podía salvar de una muerte o cualquier mal que podía venir. Así que de repente este tipo que tenía tanta fe en Dios y que confiaba en el Señor, ante los aprietos, a veces tambaleaba. Le hizo decir a Sara, que era su hermana, y después de que Dios le prometió descendencia, es verdad, tenía 99 años cuando Dios le prometió eso, pero él creyó y Dios le contó eso por justicia. Sin embargo, no le prometió a los 99, tenía 75, perdón por el error. Perdón. La cuestión es que pasaron los años y esa promesa no se cumplía y la fe del padre de la fe empezó a tambalear. ¿Y qué apareció? La falta de fe tenía nombre y apellido, se llamaba Ismael. Esa fe tambaleante tuvo un nombre y fue padre de multitudes, los ismaelitas. Entonces de repente tenemos a un hombre que venía bien, pero de repente este paladín de la fe, que a veces tambaleaba, tiene esta situación que vamos a ver hoy. Yo les invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 22, por favor. Génesis capítulo 22. Voy a ir leyendo por porciones. Arrancamos con el versículo 1 y el versículo 2. Les invito a que presten atención a lo siguiente. Pequeño detalle. Llegó Isaac, el hijo de Abraham.
La promesa que Dios le había hecho se cumplió. Dios fue fiel y Abraham con 100 años fue papá. Increíble, ¿no? Sara también anciana, mamá. Ya dice en un momento del texto, ya ni siquiera tengo el periodo. ¿Cómo voy a quedar embarazada? O sea, milagro total. Y llegó Isaac. ¿Lo habrá amado Abraham a Isaac? ¿Qué piensan? Imagínense que era el tesoro de la vida de Abraham. El tesoro máximo. Y miren lo que sucede acá. Versículos 1 y 2. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él contestó, aquí estoy. Y Dios le dijo, presten atención al tono casi sádico de Dios. Lo digo entre comillas. Toma a Isaac, tu único hijo al que tanto amas. ¿Hacía falta que le diga a Dios así? Toma, Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. ¿Qué le estaba pidiendo Dios a Abraham? ¿Qué le estaba pidiendo? ¿Que saque a pasear a su hijo al cerro ese? ¿Que lo sacrifique? Pero aparte no le dice, lleva al pibe ese. Le dice, tu único hijo, a ese que tanto amas. Pero Dios, se te saltó la cadena. ¿Por qué hacía falta que lo digas así? ¿Hacía falta que pidas eso? Podríamos haber dicho eso, Abraham podría haber dicho eso. Pero miren lo que hace Abraham. Vamos a seguir leyendo, del 3 en adelante. Al día siguiente, muy temprano, nada de dilaciones, nada de pausa. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho junto con su hijo Isaac y 2 de sus siervos. Al tercer día, hay que estar yendo de camino 3 días, pensando en lo que va a pasar. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces les dijo a sus siervos, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante. Adoraremos a Dios y luego, ¿qué dice? ¿Regresaré? ¿Cómo dice? Volveremos. Hablaba en plural. Él estaba seguro de que iba a volver con su hijo. Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Imagínense la escena y traten de sentir la música, los violines ahí en la escena, ¿no? Imagínense la carita de Abraham. ¿Cuánto habrá tenido Isaac? Era un muchacho, un muchachito, cargando la leña. Imagínense los violines ahí. Y Abraham ahí caminando y bueno, sigamos. Pero los violines van a empezar a sonar cada vez más fuerte. Chin, 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 chin. Imagínense así. Abraham tomó la leña para el holocausto, la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los 2 juntos. Poco después Isaac le dijo a Abraham, imagínense esta escena. Padre, ¿qué quieres, hijo? Le contestó Abraham. Mira, dijo Isaac, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pa, ¿no te parece que está faltando algo? ¿Qué dijo Abraham ahí? Versículo 8, Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito. Respondió su padre, Dios se encargará. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Luego ató. Por favor, imagínense la escena conmigo. Imagínate vos, papá, tu único hijo, sos anciano, esa promesa que Dios te dio, que se cumplió, que tanto amás. Ahí está la criaturita, tenés que armar el altar,
Se hacía una montañita de piedras, se ponía la criaturita. ¿Qué más hizo? Miramos juntos. Preparó la leña, dice en el versículo 9. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Los violines están llorando en este momento ya. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el Señor lo llamó desde el cielo. ¡Abraham, Abraham! Aquí estoy, contestó él, perdón. El ángel le dijo, no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Paro acá. Dios le había hecho un pedido desubicado, podríamos decir, lo puse entre comillas, de Dios. Dios le había hecho un pedido extraño a Abraham. Este hombre venía bien, era bendecido económicamente, materialmente, era famoso, poderoso. Y encima Dios le da el privilegio de tener un milagro enorme en su vida y tener a este hijo a quien tanto amaba. Y de repente Dios le pide esto. Y este hombre de fe tambaleante, antes, dejó de tambalear. Estoy seguro de que ese milagro del nacimiento de Isaac cambió su perspectiva de toda su vida. Y esta vez ya no dudó más. Y en medio del aprieto de este pedido, el apriete que Dios le hacía con este pedido, Abraham, ¿qué hizo? Obedeció de inmediato. Fue y nunca dudó. ¿Por qué? Porque su fe fue inquebrantable. Durísimo el momento y sin embargo, él no titubeó. No titubeó. Y Dios verdaderamente proveyó. Podríamos decir, qué hermoso final, pero este no es el final de la historia. Sigamos leyendo. Después, dice el versículo 14, después Abraham le puso este nombre a aquel lugar: el Señor da lo necesario. Por eso todavía se dice, en el cerro el Señor da lo necesario. Abraham no dejó pasar la oportunidad para que quede el registro para futuras generaciones, para que cuando pasaran por ahí y vieran que ese era el cerro, el Señor da lo necesario, sí o sí los lleve a reflexionar. El Señor dio lo necesario y Abraham no lo dejó en el olvido. Y miren cómo sigue esto. El Señor llamó a Abraham, dice el versículo 15, desde el cielo por segunda vez y le dijo: el Señor ha dicho, puesto que has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido. Yo puse un título, bendición ampliada. ¿Por qué? Abraham, en el versículo 14, vemos que no se guardó esa bendición para él. Le puso nombre a ese cerro para que por generación tras generación quedara claro lo que Dios hizo con su vida. Y para que quedara en la memoria colectiva esa obra milagrosa de Dios. Pero además, Dios se encargó de ampliar la bendición a su manera. ¿Cómo lo hizo? Quiero mostrarles una comparativa entre las dos bendiciones que Dios le dio a Abraham. La primera, ¿podemos pasar a la siguiente imagen, por favor? No sé si se llega a ver atrás, el tamaño de la letra no sé si alcanza, pero en la primera bendición yo hice un pequeño truquito y ensanché algunas letras. Y quisiera ver
si ustedes pueden notar la diferencia entre la primera bendición que fue dada en Génesis 12, del 2 al 3, al inicio del llamado de Dios, al cual Abraham, él creyó inicialmente y se largó. Miren la bendición al principio y miren la bendición que sucede después de Isaac, de esto que pasó con Isaac. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Cuál es? ¿Alguien que se anime? Negri, ¿podés decirlo más fuerte? La bendición primera era en singular, es decir, era para él. Te voy a bendecir, te voy a hacer famoso, serás de bendición, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te bendigan, algo así, tal vez dije al revés, pero ustedes me entienden. Y miren lo que es la segunda bendición. ¿De quién está hablando? De ellos, de sus generaciones. Una bendición ampliada. Entonces, ¿qué vemos acá? Permiso, tengo reseca la boca. Me gusta esto. Tengo casi 50 años y me sigo poniendo re nervioso. La bendición de Dios, después de ese pedido que parecía que a Dios se le saltó la cadena, la bendición de Dios fue ampliada. No solo alcanzaba a Abraham, sino a sus generaciones siguientes. Y no solo a esas generaciones siguientes, sino ¿a quién más? A todas las naciones de la tierra. Todas las naciones del mundo. El resto de la historia, calculo que la conocen, tal vez los que están viendo en YouTube ya la conocen, y si no, quiero que sepan de que de la familia y la descendencia de Abraham y en el pueblo judío del cual vino el Salvador del mundo, Jesús, en quien nosotros hemos creído y ahora somos su familia también. ¿Qué es lo que aprendemos de esta historia? No tengo reloj. Sí tengo reloj, estamos bien. La siguiente, por favor. Habíamos visto que Abraham era un hombre de fe, pero a veces esa fe tambaleaba. Cuando el zapato apretaba, Sara, vos decís que sos mi hermana, y la piloteamos. Y bueno, Agar, ¿qué querés que te haga? ¿Qué te diga? Vamos para adelante. Y ahí vino Ismael. Un hombre que tenía una fe que tambaleaba y sin embargo fue probado y no tambaleó. Y Dios lo premió. ¿Por qué? Porque Dios busca fe inquebrantable en cada uno de sus hijos. La buscaba en Abraham y la busca en vos, la busca en mí. Fe inquebrantable. Fe que no se mueve, a pesar de los peros, a pesar de los sufrimientos, a pesar de los dolores, de las injusticias, a pesar de las cosas que no entendemos, porque nos parecen que no cuadran en nuestras vidas. ¿Saben por qué para Dios es tan importante esa fe inquebrantable, hermanos? Porque al final de todo, ¿saben qué cuenta? No si viniste todos los domingos a la iglesia, si diste todos los diezmos del mundo, si entregaste tu piel para que te peguen latigazos por la causa de Jesús. Lo que cuenta es si creíste de verdad que Jesús murió en la cruz por vos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que cuenta al final de la balanza. Al final de tus días. Yo lo vi con mi papá. Esta tarde voy a contar algo más de eso. En el lecho de muerte, mi papá creyó. ¿Estás preparado?, le dije. Y él me miró a los ojos y me dijo, sí. Horas después murió. Eso es lo que Dios quiere. Mi papá no era predicador. Es más, ni venía a la iglesia. Pero en el momento de la dificultad más grande del universo para un hombre, que es el momento de su muerte, él creyó. Sí,
Gloria a Dios. Dios busca fe inquebrantable, hermanos queridos, porque eso es lo que salva. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, salvarnos. Pero ¿saben qué? Dios ve más lejos. Y así como lo bendijo a Abraham primero, pero después de que esa fe fue fortalecida y se puso inquebrantable, Dios amplió esa bendición, porque Dios estaba viendo las multitudes. ¿Saben qué? En esa bendición segunda que le dio Dios a Abraham, estábamos nosotros. Dios ve más lejos. Él quiere salvar más. No solo a uno, quiere más. Y quiere cumplir propósitos en nuestras vidas. 2 lecciones grandes me deja este pasaje. Y esta tarde voy a compartir las características de la fe inquebrantable. Dios busca fe inquebrantable. Y Dios ve más lejos. Y por eso a veces tenemos que pasar sus obras, que no entendemos. Pero Dios sí sabe qué quiere lograr con eso. El tema es si nuestra fe es inquebrantable. ¿Saben algo más? La historia de Abraham nos muestra que la fe se educa. Abraham arrancó creyendo de una, se largó, pero en el camino empezó y Dios lo ayudó a volverse verdaderamente el padre de la fe. La fe se educa, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez has fallado. Tal vez aflojaste. Pero tengo una buena noticia para darte. Dios no aflojó con vos, ni conmigo. Y quiere seguir educando tu fe. ¿Por qué? Porque a la larga lo que cuenta es si creíste. Porque Dios quiere que te salves. Y Dios quiere que sus propósitos se cumplan en tu vida. La siguiente, por favor. Perdón, antes de pasar a eso. Disculpen, vuelvo para atrás. Perdón a todos. Esta historia de Abraham no es una historia única. Si nosotros miramos a lo largo de la Biblia, vamos a ver montones de situaciones en las cuales parecía que a Dios se le salió la cadena y hacía cosas que uno dice, no, esto no puede ser. Por ejemplo, José, hacía todo bien. Se reforzaba por hacer bien su tarea ahí en Egipto, lo mandan a la cárcel. ¡Qué injusto! Y sin embargo, gracias a eso, la descendencia de Abraham tuvo un lugar donde alojarse en medio de una crisis. Y se cumplió una promesa que Dios le había hecho a Abraham de que su familia iba a estar por un tiempo fuera de la tierra y después la iba a tomar. Dios usó esa situación adversa de José para que él llegue al lugar que tenía que estar. Miremos otra historia. Está lleno, pero no los quiero aburrir. La iglesia primitiva, todos felices, todos adorando al Señor en Jerusalén. ¿Quién aparece? Pablo. A los garrotazos, a los tironeos de pelo, todo el mundo saliendo así como ratas, huyendo para todos lados, familias que habían entregado todo, de repente tenían que salir sin nada. Y uno dice, pero a Dios se le saltó la cadena acá. Estaban todos re bien y resulta que son perseguidos. ¿Y Dios dónde estaba? ¿Se tomó vacaciones? Esa persecución hizo que el evangelio se expandiera y al fin se cumpliera el pedido que Dios le hizo a sus discípulos, que salieran a predicar por toda Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Si no, iban a estar chochos encerrados, cantando y alabando. Pablo, el paladín del evangelio en el Nuevo Testamento, predicando por acá, por allá, ¿dónde termina? Preso. Dice, pero Dios, te falla. ¿Qué onda con vos, Señor? Este tipo se la rejuega por vos. A la cárcel. Pero ¿saben qué? Sin esa cárcel no tendríamos las cartas que hoy tenemos. No tendríamos las cartas a los filipenses, a los colosenses, a Timoteo, en fin, tantas otras. Y el evangelio tal vez no hubiera llegado al centro del Imperio Romano, como sí llegó. Gracias a que Pablo estuvo ahí, preso en Roma.
Entonces, uno tras otro vamos a ver en la Biblia casos en donde a Dios parece que le falla, pero en realidad Dios está haciendo su trabajo para cumplir sus propósitos y para salvar a más, siempre más, siempre más. ¿Y quién es la cúspide de esa locura de Dios? Pues Jesús mismo. El maestro de los maestros, muerto como la basura más basura. Y por culpa del pecado de los demás, porque Él no hizo nada. Sin pecado, y fue colgado como el peor. Pedro le decía, pero Señor, ni se te ocurra, pero vos solo te haces. ¿Se te saltó la cadena, Jesús? No. Había un propósito más grande. Siempre el Señor tiene propósitos más grandes. Detrás de las aparentes dificultades. Ahora sí, pasamos al siguiente y te invito a que leas conmigo. Hebreos. ¿Me acompañan por favor en Hebreos? Un segundito que ya lo encuentro. Ahí está. Hebreos capítulo 12. Y de paso va una tarea. A los que están viendo por YouTube, les invito a que lean, y todos ustedes, Hebreos capítulo 11. Desde el versículo 1 hasta el capítulo 12, que es este que estamos por leer, hasta el versículo 13. Y vean cuánta gente sufrió cosas que se podría haber dicho que eran resultado de un Dios loco. Y sin embargo era un Dios moldeando, trabajando para generar fe inquebrantable y para que más se salven. Les invito a que lean y vean esas historias y después pueden pasear por el resto de la Biblia y las van a ir descubriendo. Pero vamos a leer Hebreos 12:1. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. La siguiente, por favor. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. La siguiente, por favor. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no se cansen ni se desanimen. La siguiente, los versículos 12 y 13 del mismo capítulo. Así que, hermanos queridos de la Iglesia de Obligado, queridas personas que están viendo por internet, así que renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas y busquen el camino derecho para que se sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Tal vez estás sufriendo una injusticia, tal vez estás sufriendo una pérdida, un dolor que no lo puedes entender. Tal vez estás pasando por una crisis que decís, yo no me la merezco. Señor, ¿qué te pasa? Me esfuerzo por vivir bien, por ser bueno. Y estoy pasando por esto, Señor. Tal vez estás sufriendo. El Señor lo sabe. ¿Y saben qué? El Señor sabe que ese sufrimiento puede llevarte a aflojar. Ese sufrimiento, ese dolor, esa angustia, incluso ese reclamo constante a Dios por estar viviendo algo que parece injusto, nos puede llevar a dejar nuestro caminar. Y el Señor nos quiere
con una fe inquebrantable. Que a pesar de todo podamos seguir. Esta palabra me la dio el Señor en las vacaciones. Por distintas razones, no está siendo un tiempo fácil para mí, para mi familia, pero gracias a Dios solamente desde lo económico. Pero yo realmente le decía, Señor, y ahora no te entiendo, Señor. Dicho de otro modo, ¿se te saltó la cadena otra vez? Pero el Señor me puso esta palabra frente a mí. No la de Hebreos, sino la de Abraham. Y me hizo entender que Él está queriendo de mí y de vos una fe que siga a pesar de todo. A pesar de lo que no entendés, a pesar de lo que te duele, a pesar de lo que estás sufriendo, que sigas. Porque al final lo que cuenta en la balanza es tu fe. Eso es lo que se va a medir en el momento clave. ¿Creíste o no creíste? Y el Señor quiere que tu fe sea inquebrantable. Y que sigas, y que sigas, y que sigas, a pesar de todo. Aun cuando no lo entendés. Pero ¿qué más quiere el Señor? Que esto no quede en vos, porque Él quiere más, bendecir a más. Como pasó con Abraham. No quedó solo en él. La bendición la recibieron más. Y el Señor quiere cumplir sus propósitos en nosotros, porque su proyecto es que más reciban lo que nosotros hemos recibido gratis y no quede guardado en nuestro mundito feliz, encerrado en casita, y en la iglesia el domingo o en tu casa donde estás ahora mirando, sino que Él quiere más, siempre más. Y para eso necesita gente con fe inquebrantable. Tal vez es tiempo de que le rindas tu corazón a Jesús. Tal vez hasta acá, yo no sé si hay alguien que nos está visitando hoy. ¿Habrá alguien que nos está visitando hoy por primera vez? Si puede levantar su mano. Bienvenido, bienvenida, bienvenido. Tal vez hasta acá llegaron como pudieron, con lo que se podía. Tal vez con muchas preguntas, diciéndote, me esforcé por ser buen tipo, buena mujer. Pero esto no lo entiendo. Tal vez sea momento de que le rindas tu corazón a Jesús. Y que le digas, Señor, la verdad, los números no me dan, pero yo creo que vos moriste en la cruz para darme una mejor vida y una vida eterna. Y yo creo que moriste en la cruz para que tus propósitos se cumplan en mi vida. Y para que muchos más conozcan lo que vos podés hacer con una vida que se entrega y se rinde. Tal vez hoy es el día para que le digas, Señor, te dejo entrar a mi corazón. Hoy acepto que vos sos el único que me puede rescatar. Tal vez hoy te das cuenta que estás aflojando con tu caminar. Tal vez hoy te estás dando cuenta de que esas decepciones te han llevado a venir por inercia a la iglesia. Pero tu fe se ha vuelto quebrantada, tambaleante. Tal vez hoy es el día que le digas, Señor, me comprometo. Te rindo mi corazón también, porque quiero tener una fe inquebrantable. Te pido me perdone por todas las veces que aflojé, que me quejé, que te reclamé. Por todas las veces que pequé de bronca, porque las cosas no me salían como yo quería. Perdóname, Señor. Tal vez hoy es la oportunidad para que le digas, Señor, te pido perdón. Y quiero estar a cuentas con vos. Tal vez hoy es una oportunidad para que le digas al Señor, sí, quiero seguir firme, me comprometo, Señor. Entonces, ¿qué te parece si oramos
Yo quiero primero, que les invito a ponerse de pie a todos. Voy a hacer una oración específicamente para invitar no solo a los amigos que han levantado la mano recién, sino también a los que estén viendo este video. Y sin ponerte en aprietos, te invito a que cierres tus ojos y repitas conmigo estas palabras que voy a decir. Y al resto de la iglesia le pido que esté orando, por favor. Señor Jesús, yo me doy cuenta que hasta acá he llegado con mis fuerzas y los números no me cierran. Necesito que vengas a mi vida, que seas el rey de mi vida y que me salves por la eternidad. Señor Jesús, yo me arrepiento por todas las cosas que hice mal. Te pido perdón por haber fallado. Te pido perdón por haber pecado. Pero hoy recibo tu perdón. Y creo que vos moriste en la cruz por mí. Para salvar mi alma. Para darme una fe inquebrantable. Y para que muchos otros te conozcan también. Desde hoy me comprometo a seguirte a pesar de todo. Amén. Ahora te invito a que ores conmigo y le rindas tu corazón al Señor. Y pastor, te voy a estar invitando que pases para cerrar. ¿Querrás dirigir esta oración? Oremos todos juntos. Padre querido, en esta mañana te agradecemos por tu palabra, Señor, que ha sido impartida a nuestros corazones. Gracias porque ella es siempre oportuna, Dios mío, Señor. Tú hablas a nuestras vidas de una forma inconfundible. Y te damos gracias, Señor, porque a través de los ejemplos que has dejado, de aquellos que nos han precedido, Señor, con anterioridad y han marcado, Dios mío, un camino para que nosotros entendamos la forma en que muchas veces tú tratas nuestras vidas y nuestra fe, Señor. Si hay personas, Señor, que están atravesando momentos de incertidumbre, si hay personas aquí en medio nuestro, hay personas que tengan que tomar decisiones, Señor, te pedimos que tú nos ayudes para que cada una de esas decisiones, determinaciones, Señor, siempre puedan ser guiadas por ti. Señor, que en nuestros apuros, Señor, que en nuestras crisis no tomemos decisiones, Señor, apresuradas, que luego podamos lamentar. Hay un camino, Señor, que tú abres para cada uno de nosotros, que es tu voluntad, que es esa voluntad perfecta. Señor, ayúdanos en nuestra impaciencia como seres humanos que estamos limitados muchas veces al tiempo y al espacio y no podemos mirar hacia adelante, Señor, y cuando en un instante pensamos que es el fin de todas las cosas, tú generosamente nos abres una puerta amplia y espaciosa, Señor, para atravesar por ella, Dios mío, Señor, y experimentar, Dios mío, que jamás tú nos sueltas las manos, Señor, sino que siempre estás velando por cada uno de nosotros. Ayúdanos a crecer en nuestra fe, ayúdanos a madurar en nuestra fe, ayúdanos a tener esa fe sólida, Señor, en ti, en tu palabra. Señor amado, que las circunstancias no nos muevan, Señor, que lo que mira nuestros ojos físicos, Señor, no nos muevan, sino que podamos vivir por fe y por tu palabra. Señor, permítenos que en este tiempo podamos ver tu misericordia, podemos ver tu fidelidad, no solamente en nuestras vidas, sino ese efecto multiplicador, Señor, para que otros a través de nuestras vidas también alcancen, Señor, tu bendición. Señor, gracias, porque tú nos has llamado para esto, para bendecirnos y para ser de bendición. Señor, tú nos ministras para poder ministrar, tú nos consuelas para poder consolar. Señor, siempre, Señor, lo que tú depositas en nuestras vidas, oh, tú esperas ese efecto multiplicador. Impartimos, Señor, esa bendición y declaramos en esta mañana, por tu palabra y por lo que tú nos has ministrado, Señor, que somos benditos en ti, y en esa bendición bendecimos a todos los que nos rodean para la gloria de tu santo y divino nombre. Amén, amén y amén. Damos gloria a Dios, un fuerte aplauso en esta mañana.
a la palabra del Señor. Amén.